Buenas, doctora Caterine Bedoya, desde Colombia, fraternal saludo. En este espacio estaremos hablando acerca de diversos conceptos y la importancia de la didáctica, currículum y pedagogía. Es un rastreo documental. Mi equipo está conformado por Yemina Rodríguez López, Giselle Pantoja Mercado, Marta Morales Ojeda y yo, Jessica Escobar. Bien, iniciaremos hablando acerca del concepto de didáctica de la educación y puesto su importancia, teniendo en cuenta tres autores: Juan Manuel Escudero, Alicia Camilloni y Juan Jacobo Rousseau. Entonces, bien, iniciaremos con Juan Manuel Escudero. Juan Manuel Escudero define la didáctica de la educación como la ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza y aprendizaje de carácter instructivo tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación integral. Entonces, Juan Manuel Escudero, este autor, lo que nos plantea es que el estudiante debe ser íntegro en cuanto a todo su aprendizaje, su enseñanza. Como docentes, como guías, como orientadores, somos nosotros los que ayudamos a todo este proceso. Desde luego que vamos a obtener en ellos una enseñanza eficaz y muy eficiente. Pero además, este autor pues también nos plantea que la formación del estudiante debe ser basada en una educación completa, dotarlo de conocimientos y de habilidades para que pueda defenderse en la vida. Como orientadores, no es simplemente impartirle el conocimiento de un tema X, sino también tener en cuenta las cualidades, los potenciales de estos estudiantes que están frente a nosotros en una aula de clase para que ellos puedan desempeñarse de una fácil manera en el contexto de su día a día. Bien, como segundo autor tenemos a Alicia Camilloni. Alicia Camilloni define la didáctica como una disciplina teórica que se construye sobre la base de la forma de posición ante los problemas esenciales de la educación como práctica social y que esta debe ser resuelta a partir de diversos diseños y de evaluación de proyectos de enseñanza. Es decir, con estos proyectos vamos a impartirle al estudiante cómo es ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos relacionamos con los estudiantes a partir de estos proyectos, buscando los diversos diseños que le permitan aprender esto que queremos impartir. Pero además, esta autora nos dice que se debe contar con una teoría didáctica que sea madura, rigurosa y dinámica, que conlleve la acción de que el estudiante pueda tener diversos aprendizajes en cualquier campo, en cualquier disciplina. Entonces, esto de dinámico, esto de riguroso, esto de maduro, le permite al estudiante ampliar sus conocimientos, le permite al estudiante ser mucho más o estar mucho más seguro de lo que hace en el contexto, en la sociedad, en su día a día. Por último, tenemos a Juan Jacobo Rousseau, que define la didáctica a partir de principios. El primero es enseñarle al niño de una manera natural, que no podemos forzarlo, no podemos presionarlo, no podemos tener ese esfuerzo artificial para ello, no, que sea algo natural. Segundo, tenemos la enseñanza intuitiva, es decir, de esas intuiciones del niño, partir de allí como orientadores para ese proceso de enseñanza. La educación activa, si estamos en este proceso con estos chicos, con estos individuos, con estos estudiantes, ellos van a estar también activos y más gozosos de eso que estamos aplicando con ellos. Y tenemos también que el aprendizaje se vaya relacionando a las diversas representaciones que activamente surgen en la conciencia del educando. Es decir, eso que el estudiante va aprendiendo, que lo relacione con diversas disciplinas, que lo relacione con esas diversas representaciones o manifestaciones que se le van presentando día a día. Bien, resulta que Juan Jacobo Rousseau en 1762 escribe el libro El Emilio de la Educación. En este libro plantea o describe la naturaleza del niño y cómo se permite el desarrollo de acuerdo a sus propias leyes internas. Es decir, todo lo natural del niño. No podemos impartirles patrones externos al niño. Es él quien de su naturalidad
debe explorar, debe darnos a conocer a nosotros como docentes y partir de allí para un mejor proceso. Entonces, cuando hablamos de estos propósitos de Juan Jacobo Rousseau, es aplicar estos diversos principios para que el niño vea estos procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera fácil y de una manera en la que él le pueda encantar lo que estamos impartiendo en este salón de clases. Por otro lado, les voy a hablar acerca de la diferencia entre didáctica, currículum y pedagogía. Sabemos que para la educación estas tres ciencias nos muestran el objetivo de la educación. Si bien vamos a hacer un rastreo de la imagen que está proyectada, aquí podemos observar las tres columnas y cada una de ellas nos va a guiar acerca de las diferencias que hay entre uno de estos conceptos. Vemos cómo es importante en la didáctica hacernos una gran pregunta, que es ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son esas estrategias que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Tenemos que ir agarrados de la mano con el currículo, ya que el currículo nos va a permitir, a través de los planes de estudio, de las metodologías, alcanzar el objetivo escolar. La pedagogía nos va a orientar acerca de toda esta metódica científicamente en esta acción educativa. Todo esto nos lleva a nosotros a reflexionar acerca de nuestro quehacer cotidiano. Orientar la labor docente hace parte de la didáctica, pero también la actividad académica de una institución nos lleva a mejorar un currículo, ya que es muy importante tener bien craneado todas las actividades que se van a llevar a cabo en el año escolar, respondiendo así en la pedagogía la pregunta de cómo educar. En ese orden de ideas, podemos analizar y reflexionar cómo la didáctica concientiza hacia llevar una mejor educación, ya que le permite asimismo a la conducción del currículo, a mejorar la metodología, todos los medios de comunicación que se pueden utilizar en una clase y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículo siempre será fundamental, ya que es un proceso que es dinámico, que es continuo, que es participativo y que por lo general apuntará hacia la reducción de problemas, buscando de una manera, a través de todos sus planes de estudios y criterios, mejorar todo este proceso. La pedagogía nos llevará finalmente hacia una filosofía para ir mejorando los criterios de los proyectos educativos institucionales. Por último, quiero que reflexionen acerca de estas tres imágenes. Aquí sintetizo a través de lo que ustedes están viendo cómo la didáctica es la práctica, la importancia de nuestro quehacer. El currículo es el contenido y la pedagogía son todas las teorías y modelos que nosotros utilizamos para que este proceso sea hermoso, llevando así el objetivo principal de la enseñanza-aprendizaje. Hablar de didáctica nos obliga a que también recordemos qué es y cuáles son los modelos didácticos. En ese orden de ideas vamos a empezar entonces por definir qué es un modelo didáctico. Recordemos que estas son las herramientas teórico-prácticas que buscan la transformación de la realidad educativa y que van a estar siempre orientados hacia los protagonistas del hecho pedagógico, es decir, hacia los docentes y los estudiantes. Por su parte, es preponderante que como docentes recordemos
la utilidad que tienen estos modelos didácticos, dado a que nos permiten la reflexión en torno a la vinculación de la teoría y la práctica, pero sobre todo para tener en cuenta ese objetivo fundamental de toda intervención pedagógica, y es que verdaderamente haya un aprendizaje significativo por parte de nuestros estudiantes. Al hablar de modelos didácticos vamos a encontrar variedad, cada uno de ellos con unas características propias, con unas diferencias muy marcadas, sobre todo en los roles que desempeñan tanto los docentes como los estudiantes. Por lo tanto, es fundamental que en el día de hoy recordemos algunos de estos modelos didácticos. Empecemos por recordar el modelo tradicional, ese en el que el docente era el que tenía la verdad absoluta. Prácticamente aquí hay una obsesión por el conocimiento, pero sobre todo por esa transmisión de información que hace únicamente el docente. El estudiante, las metodologías, el contexto quedan relegados, puestos estos pasan a un segundo plano. Aquí se le da prioridad sobre todo a ese discurso monológico en el que el docente actúa siempre como el que sabe y tiene el poder y el control dentro de la clase. Lógicamente, el estudiante solamente participa de una forma pasiva, puesto que recibe, pero nunca puede retroalimentar ese proceso. Por su parte, el modelo colaborativo, como su nombre lo indica, ya da un vuelco totalmente diferente en comparación al anterior, puesto que aquí la actividad de enseñar se va a entender como una práctica colegiada en la que se va a dar una interacción y sobre todo se va a poder dar lugar a lo que es el trabajo en equipo. Es decir, la participación de todos los integrantes va a poder generar una práctica educativa en la que todos van a poder construir esa nueva experiencia de aprendizaje. Docentes y estudiantes son responsables absolutos de la acción transformadora. Por lo tanto, podemos decir que estos dos tienen un rol de corresponsabilidad. Tanto el docente en generar esa participación por parte del estudiante y el estudiante aprovechar y construir a partir de la experiencia. En cuanto al modelo didáctico activo situado, vamos a encontrar entonces que se da un giro de importancia y se logra categorizar en cuál de los dos agentes participativos es más importante que el otro. En este sentido, su nombre hace alusión a que la acción de enseñar va a estar centrada únicamente en el estudiante. Estos van a ser los verdaderos protagonistas de la acción de aprendizaje. Sin duda alguna, aquí ya vamos a encontrar otros elementos importantes como lo son la autonomía, la libertad individualizada, y por lo tanto se le va a dar primordial interés a esas actividades en donde el estudiante va a poder ser a partir de todos esos procesos pedagógicos que el docente fomenta al interior del aula. En el modelo comunicativo interactivo vamos a encontrar que se le da total preponderancia a la comunicación. En este orden de ideas es fundamental recordar que aquí se conoce y se profundiza en las actuaciones del docente y el impacto en los estudiantes y la comunidad escolar en general. Por lo tanto, acá se le va a dar total importancia al proceso comunicativo. En 1986, Cadden plantea que la comunicación al interior del aula, si no es eficaz y clara, va a afectar de manera importante los análisis de participación por parte de los estudiantes, así como también va a haber una poca comprensión de la lección y finalmente va a haber una demanda por parte de los estudiantes. Esto significa entonces que en este modelo comunicativo lo que se pretende es darles relevancia a la comunicación. Aquí se sugiere que esta sea dinámica, interactiva, pero que sobre todo sea clara y eficaz. Asimismo, vamos a encontrar el modelo didáctico tecnológico, aunque su nombre no tiene mucha relación con las características específicas, puesto que no se habla del modelo didáctico tecnológico por el uso de dispositivos tecnológicos, sino que hace referencia a la tecnificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este modelo se pretende racionalizar los procesos de enseñanza a partir de una información que logre ser eficaz, que el estudiante realice actividades programadas sistemáticamente.
docente y que de esta manera se relacionen los procesos de enseñanza. El aprendizaje se mide a partir de las conductas que pueden ser observables por parte del estudiante. Por su lado, el modelo pedagógico espontaneísta activista lo que pretende es que el alumno aprenda a observar, a buscar información, descubrir el propio aprendizaje de los contenidos presentes en la realidad. Aquí vamos a encontrar que lo verdaderamente importante es que el estudiante reconozca su contexto inmediato y que a partir de allí él pueda elaborar su propio aprendizaje. Se requiere, para poder emplear este modelo, que se le dé total cabida al proceso de observación. Es importante que normalmente existan actividades que vayan ligadas a ese proceso que le permita al estudiante buscar y conseguir información que verdaderamente le permita llenar las expectativas, pero sobre todo fomentar ese proceso de aprendizaje. Por último, explicar qué es las fortalezas y debilidades de la didáctica. Debo realizar primero un preámbulo en explicar qué es la enseñanza. La enseñanza la hemos tenido siempre presente en todo, la conocemos, es transmitir un conocimiento. Pero nosotros los docentes no solamente transmitimos conocimientos, también transmitimos valores. Tenemos en el aula de clase personas que necesitan crecer de forma integral. Ya ellos hacen parte de una sociedad, pero es su responsabilidad en el futuro transformar esa sociedad para un mundo mejor, por lo cual es necesario que ese crecimiento sea lo más integral posible y eso parte de nuestra labor docente. Explicar qué es la didáctica. Todos la hemos empleado. Desde los tiempos antiguos la didáctica ha estado presente, porque de esa manera se enseña. La forma, sea antigua, obsoleta, agresiva, es la diferencia que la hace de unos a otros. Pero para nosotros indagar bien acerca de la didáctica, debemos involucrarnos en conocer la rama de la ciencia pedagógica, porque la didáctica es la que nos va a llevar de la mano a los patrones que necesitamos seguir para llegar a nuestros estudiantes, a tener en cuenta cuáles van a ser los principios de enseñanza que vamos a tener, a las tareas que vamos a seleccionar, a buscar un contenido adecuado, a encontrar las formas y todos los métodos de enseñanza posibles. Todo eso hará que nuestros estudiantes tengan una estimulación y estén interesados en querer aprender. Además, todo ese proceso va a tener un control hacia nosotros con todo el proceso educativo, porque todas esas anteriores las vamos a repetir en todas las etapas de formación de nuestros estudiantes. Ahora bien, analizando enseñanza y didáctica, tenemos la abstracción que está articulando esos dos procesos. Somos personas que aprendemos escuchando, observando, repitiendo. Esa codificación que tenemos a nuestro entorno y que viene siempre de la parte externa, entra en nosotros por medio de la abstracción. Todos aprendemos de esa manera. La diferencia es ese propósito que cada uno de nosotros tiene para querer aceptar ese aprendizaje, querer aprender eso que estamos mirando, observando o estamos sencillamente escuchando. Queremos saber si lo queremos aplicar en nuestra vida cotidiana, si nos interesa. Cuando a nosotros nos interesa ese aprendizaje, es inmediatamente donde lo vamos a involucrar en nuestra vida cotidiana y eso inmediatamente se convierte en una enseñanza significativa. Es un aprendizaje significativo como ya lo conocemos. El resultado ha sido exitoso. Cuando vamos a hablar de la enseñanza-aprendizaje unida, estamos diciendo que ese método transmite conocimientos a los estudiantes
pero la base fundamental es la didáctica que escojamos. Es la herramienta con la cual vamos a llegar a ellos, porque si escogemos una herramienta lo suficientemente acertada, vamos a poder transmitirle a ellos y trascender con ellos para que al máximo puedan tener una evolución propia. Hablar ahora de las fortalezas que vamos a encontrar con las didácticas, vamos a ver que ellos van a poder tener habilidades tecnológicas, van a formar el carácter, van a tener unas habilidades profesionales en su futuro espectaculares. El trabajo en equipo no va a haber ninguna complicación. El sentido analítico, la aplicación cotidiana, la utilización de herramientas digitales que va unida con la habilidad de tecnologías, la construcción propia del conocimiento, la tendencia investigativa, adaptabilidad en todos sus ámbitos, habilidades personales, solución de problemas, el bagaje cognitivo y la aplicación cotidiana. Todos esos aspectos van a ser positivos para ellos, teniendo nosotros en cuenta y escoger una buena didáctica. Pero como todo blanco tiene negro, también tenemos desventajas. Y una de las desventajas más que se presentan es el rechazo al cambio para las técnicas académicas. Ese rechazo empieza por nosotros, porque tener que involucrarnos a nuevas técnicas académicas requiere de tiempo, dedicación y compromiso. La enseñanza-aprendizaje no se logra en toda la población, eso es cierto, pero eso nos va a hacer buscar una nueva didáctica para esa otra población que no ha logrado captar el aprendizaje que queremos transmitir. El uso de las tecnologías es limitado. No todos los estudiantes pueden tener los aparatos electrónicos que se requieren. La demanda, el trabajo en equipo. Es importante y algunos estudiantes rechazan estar trabajando con sus compañeros. Demanda la participación activa del estudiante. Cuando el estudiante no quiere, no está entusiasmado, no le interesa ese aprendizaje porque no ve el propósito que lo puede involucrar en su vida cotidiana, no hay manera de incluirlo en ese aprendizaje. El modelo de evaluación puede considerarse como subjetivo. Esto quiere decir que esa evaluación ya no será tan necesaria porque vamos a ver en ellos manifestado el interés y las ganas de aprender. La diversidad de los modelos de aprendizaje van a estar presentes. Eso parte del compromiso y la dedicación del docente. Demanda la participación activa del estudiante. Les aseguro que con una buena didáctica los estudiantes van a estar siempre presentes y entusiasmados a querer aprender. Muchas gracias.